La nueva Ley de Desarrollo Rural que prepara el Ministerio de Medio Ambiente contemplará los balnearios como una línea estratégica para el periodo 2010-2014, según anunció Francisco Escobedo, presidente de la sección de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias, que clausuró su asamblea anual en el marco del 9º encuentro de Villas Termales celebrado en Ourense. La reunión sirvió asimismo para debatir y aprobar las líneas de trabajo para el año próximo, entre las que se incluyen un proyecto que pueda servir de observatorio a nivel nacional. En parecido sentido, la Asamblea acordó cerrar los convenios con la Secretaría de Estado de Turismo y con el Ministerio de Fomento de cara a promover la señalización de las villas termales. Ourense cederá el testigo a Arnedillo, en La Rioja, donde se celebrará el siguiente encuentro. En esta edición participaron 32 villas con potencia termal. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la Universidad de Vigo firmaban esta mañana un protocolo de colaboración en materia de formación e investigación que permitirá a alumnos del grado de Ciencias Ambientales realizar prácticas en este organismo. Aproveitar que a Confederación está en Ourense, o grado de Ciencias Ambientales está en Ourense desde este curso e, por tanto, por facilitar de alguma maneira facer prácticas a esos alumnos na propia sede da Confederación ou nas súas oficinas territoriales. Isto nos posibilita non só que os alumnos se mergullen no mundo real a través de prácticas nas dependencias da Confederación Hidrográfica e, por lo tanto, podan visualizar a problemática real, a tempo real, e podan facer exercicios prácticos de ver como se resolven os problemas, e iso os vai a capacitar máis e complementar máis a súa formación cando cheguen a ser graduados, senón tamén todo o que ten que ver con cursos de preparación, formación, nos que nós colaboraremos ca Confederación Hidrográfica e, sobre todo, os proxectos de investigación. Un grupo de padres del Colegio Rusidoiro de Bárbadas realizó hoy una comida de protesta delante del centro escolar porque consideran que la Consellería de Educación deja a 15 niños sin comedor escolar sin razones objetivas. Tras los sucesivos escritos enviados al departamento que dirige Jesús Vázquez sin respuestas, se ven obligados a tomar medidas de presión para que se les tenga en cuenta. Dicen que las razones esgrimidas por la Administración autonómica son de índole presupuestaria y que se está incumpliendo la ley. Hoxe estamos aquí para reivindicar o noso dereito de que recollan a todas as persoas as solicitudes, todo o alumnado que pediu entrar no comedor, porque creemos que nos corresponde e que sentímonos discriminados a respecto de outros colexios da provincia. A ver, este colexio está clasificado como grupo C, é dicir, que ten unha capacidade de comedor ata 250 prazas e actualmente hai 190 solicitudes e deixan fora 15 nenos que non son transportados. Vale, só admitiron no comedor a 15 nenos transportados, dicindo que é un colexio de implantación progresiva e entón que teñen que reservar prazas. Desde la Consellería apuntan a que el contrato actual del comedor en servicio de catering es de 156 usuarios y que en algunos casos falta documentación por parte de los padres para poder acceder a este servicio.